como les dije, el INE ratifica la decisión más bien el tribunal ratifica la decisión del INE. La decisión del INE, y lo quiero dejar aquí con toda claridad, no nada más competía a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón. En el caso de Guerrero, y esto es importante porque por ahí decían que salga Pablo Amílcar, no, no puede. En Guerrero, ni Luis Walton, ni Pablo Amílcar, ni Adela Román pueden ser candidatos, porque la decisión del INE es justamente que como ninguno presentó informe de precampaña, pues no pueden ser precandidatos y esa es la sanción. Sí, simple y sencillo, no hay manera. En el caso de Michoacán, pues no hubo de hecho precandidatura, fue solamente el tema de Raúl Morón y no había más. Ambos dijeron que iban a respetar la decisión del Tribunal Electoral, porque ya era lo máximo. Pese a eso, Félix Salgado Macedonio está convocando a una manifestación, pero también ya dio declaraciones. Vamos a ir en orden cronológico. Les voy a poner primero lo que dijo el magistrado Reyes. Este magistrado, y creo que es importante que lo mencionemos, es el que de hecho hace el proyecto de regresarle al INE la decisión de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio, particularmente, ¿no? Por mencionar a los dos personajes, porque son los hoy el foco. Él es el que le dice al INE que tiene que reevaluar y repensar la decisión. Este es el proyecto que votaron y que en un momento se celebró y que yo les dije, aguas, no es momento de celebrar. Aquí es donde viene la primera observación en particular. Este magistrado, su posicionamiento hoy fue exactamente opuesto a lo que dijo a finales de marzo. No, fue a principios de abril. Lo que dijo el proyecto que presenta a principios de abril, en el que se da el revés al INE y les regresan la discusión. Lamentablemente, quiero que lo vean y que lo escuchen y, por supuesto, opinemos. Establecidas en la ley en materia de financiamiento y fiscalización. Si bien el INE detectó y cuantificó ciertos gastos de campaña, lo cierto es que al no haber un informe y no darse el ejercicio de rendición de cuentas, se desconoce la totalidad de los recursos invertidos, así como el origen de dichos gastos. También la presentación de los informes es un deber imperativo del partido y de los precandidatos. La omisión de presentarlos transgrede de manera directa las disposiciones, bienes jurídicos y principios tutelados por las normas de fiscalización, generando un daño irreversible, porque se genera además incertidumbre sobre el origen y el destino de los recursos. La omisión de presentar el informe no genera una afectación pecuniaria ni un beneficio económico a los infractores, sino que vulnera principios constitucionales y legales en la materia de fiscalización, lo que no es cuantificable en términos de un perjuicio a la integridad del proceso electoral. Es por eso que en ese sentido la amonestación o una multa no serían acordes con la gravedad de la falta y por lo tanto no servirían como mecanismo de disuasión en estos casos y para el futuro. Debemos recordar que la defensa de la integridad electoral es una tarea que se da en diferentes etapas y que cada una de ellas abona a un sistema electoral más transparente, legal y equitativo. Considero que la confirmación de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral permiten garantizar los principios que se buscan tutelar con estos ejercicios de fiscalización durante los procesos electorales, concretamente en las precampañas. Así es que... Ese es el argumento del magistrado Reyes, que en realidad solo les puse el de este magistrado, porque es el argumento que tienen los demás magistrados. En realidad, el único que hace un posicionamiento fuerte en contra de todos los demás es el magistrado presidente del tribunal. Es el que dicen que entró a modo, que es el magistrado del presidente, del compadre, o sea, ahí hablan mucho de compadrazgo. Y no dudaría
No he visto Twitter al respecto de este tema, pero no dudaría que en este momento estén diciendo exactamente eso, ¿no? Que el magistrado Vargas es el magistrado presidente del tribunal, es a modo de la 4T, bla, 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 bla. Voy a entrar en detalles de qué es lo que pasó y por qué decidieron así, porque estoy leyendo sus comentarios y hay muchos que me preguntan, no, oye, Meme, pero ¿quién va a elegir a los candidatos? ¿Morena o va a ser el INE? No, es Morena, es el partido. El INE no puede elegirlos. Ellos tienen que realizar la elección, ya no les daría tiempo, y lo digo con claridad, por el momento en el que estamos, tendría que ser una imposición. No hay tiempo para hacer encuesta, porque se pierde tiempo, y es hacer campaña de cero, aunque ahorita voy a ir con ese tema y les voy a explicar qué es lo que procedería. No quiero hablar de pronósticos, pero sí quiero ponerles los escenarios que veo en este momento posibles, particularmente en Guerrero y Michoacán, que son los estados que actualmente no tienen candidato y que ya están, insisto, en debates. Mañana es el debate en Guerrero y les apuesto lo que quieran a que hasta va a ser tema en Guerrero lo de Morena, ¿no? El asunto es que no sé quién los va a representar en el debate de Guerrero. No sé quién va a representar a Morena, quién va a defenderse en el debate de mañana, porque no hay absolutamente nadie. Vamos a entrar en eso. No, tiene que ser, es de candidatos. Y el INE nomás espera el nombre para mandar. Exactamente, es de candidatos. Y yo no sé por qué no están apelando a suspender el debate, a posponerlo. Es algo que debería de estar impugnando Morena y decir, a ver, espérense, no es parejo hacer un debate sin un candidato de Morena, necesitamos que exista el candidato, espérenos una semana. O sea, son 48 horas. Tiene Morena 48 horas para hacer esto. Pasó en Iztapalapa con Brugada y Juanito, que es el caso más emblemático que tenemos, pero también esto revive el fantasma del desafuero. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero vamos a escuchar al único magistrado que defendió fuertemente el punto en pro de echar atrás la resolución del INE y votar por una nueva. Es quizás lo más congruente, a mi parecer, así que vamos a ver y escuchar a el magistrado Vargas. Gracias, magistrado. Si me permiten hacer uso de la voz, quisiera mencionar en primer lugar como preámbulo a mi intervención que la función constitucional que a mi juicio esta sala superior debe hacer es la de brindar certeza a los actores que participan en la contienda electoral y por supuesto la tutela de derechos de participar y ejercer todas las distintas facetas de la esfera de derechos ciudadanos y particularmente de los políticos electorales. En ese sentido, nuestra responsabilidad como jueces constitucionales es analizar cada una de las controversias que se nos presentan con base en los hechos y teniendo como sustento el derecho, dejando al lado aspectos o cuestiones ajenas de tipo político o de cualquier ámbito que pudieran nublar nuestro juicio en la estricta aplicación de los principios constitucionales y legales. Retomo una frase que me parece que es atinada y que básicamente dice: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería justicia. Ahora bien, de nueva cuenta nos corresponde analizar la constitucionalidad de determinaciones de la autoridad electoral relativas a sanciones por omisión de entrega de informes de participantes en el proceso interno de candidaturas de Morena. En este caso, por cuanto hace a la recalificación y reindividualización de la infracción que fue ordenada por esta Sala Superior el pasado 9 de abril. En un ejercicio de mayor extensión, pero no necesariamente de mayor análisis jurídico, la Autoridad Electoral Nacional determinó imponer la misma cancelación o negativa de registro al agotar, según expone, los parámetros y directrices impuestas por esta Sala Superior en dicha resolución. Y lo que se fijó en aquella sentencia, si recordarán ustedes, fue que interpretara la disposición que sanciona la omisión de entregar los informes en el sentido de que no solo considerara la cancelación del registro como única sanción, sino que ésta recayera solo como máxima pena y dependiendo de análisis de los diversos elementos que convergieren en la comisión de la conducta infractora, determinará la sanción correspondiente. Aquí precisamente por eso hago un paréntesis
para subrayar que desde un principio yo consideré que la autoridad violó la garantía de audiencia en el procedimiento de revisión y posición que fue compartida por la magistrada Mónica Soto y por el magistrado Indalfer Infante, y al igual que en aquella ocasión, ahora advierto que la autoridad volvió a incurrir en deficiencias graves que resultan suficientes para revocar las negativas de registro en ambos casos. Por ello, anuncio que de manera muy respetuosa comparto el sentido del proyecto que nos propone la magistrada Soto Fregoso, en el cual evidencia la incongruencia entre los criterios para imponer la sanción en el registro de las candidaturas en el caso de Michoacán y en consecuencia revoca la negativa de cancelación del registro al candidato Morón y ordena que se le imponga otra sanción. Por el contrario, me aparto del proyecto del magistrado Infante González en el caso de la y los aspirantes de Guerrero, en el que propone confirmar las sanciones impuestas a las y los aspirantes, pues disiento básicamente del estudio que convalida el ejercicio que realizó el INE al modificar aspectos de la calificación de la elección, de la conducta, que resultaban firmes y además en evidente perjuicio de las y los sujetos infractores. Y para eso, básicamente, primero lo que me gustaría señalar es o poner sobre la mesa qué fue lo que decidió esta sala superior previamente. Bueno, principalmente se consideró que de una interpretación conforme con el texto constitucional de la hipótesis de omisión de entrega de informes de precampaña dispuesta en el artículo 229 de la LEGIPE, permitía concluir que la sanción de pérdida o cancelación de registro no debía ser aplicada de forma automática en todos los casos. Recordemos que este fue un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en el cual obtuvo la mayoría, y esta mayoría fue la que votó dicha cuestión. La interpretación que exigimos en ese momento fue realizar a la autoridad electoral que hiciera una análisis proporcional de la sanción a la luz del ejercicio del derecho a ser votado, esto es, la prohibición de imponer en automático una sanción que anulara totalmente un derecho fundamental. Y para ser más claro, quiero resaltar unas líneas de la sentencia de dicho juicio ciudadano 416 que dice, básicamente, resulta necesario apartarse de una interpretación literal que dé como resultado una lectura desproporcionada y en su lugar preferir una interpretación que otorgue una protección más amplia al derecho fundamental, es decir, una lectura que proteja derechos humanos para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección más amplia y al mismo tiempo permitir el ejercicio efectivo del sistema de fiscalización. Partiendo de esa posición, esta sala concluyó que fue excesivo el ejercicio originalmente realizado por la autoridad electoral y le ordenó calificar de nueva cuenta la falta cometida y reindividualizar la sanción correspondiente de manera gradual y dependiendo de las circunstancias objetivas y subjetivas, así como la gravedad de la falta. Además, se estableció un catálogo de diversos aspectos que debía considerar el INE al momento de valorar la gravedad de las irregularidades. Pero aquí lo relevante creo que es que fue en nuestra sentencia en la que se estableció una premisa o diversas premisas específicas a partir de las cuales se debía realizar el ejercicio de reclasificación como las que ya señalé. Ello me lleva ¿a qué me lleva? Pues en principio a considerar que la devolución del asunto no fue para que el INE emitiera una nueva resolución en lo que toca con agravar las circunstancias de los infractores a los que ya se les había anulado totalmente el derecho a ser votado. Bajo esa óptica debió calificar las conductas y reindividualizar la sanción el Instituto Nacional Electoral. Y esto también sirve para evidenciar que fue indebido, en este caso, la devolución del asunto a la autoridad administrativa en lugar de resolver en plenitud de jurisdicción. Pues yo me pregunto, ¿a qué fin práctico nos lleva
y favorable, en este caso, a los recurrentes, una devolución para que el INE vuelva a presentar la misma sanción y básicamente agravar las conductas. Ello implicó de facto el que el INE pudiera modificar y perfeccionar los criterios originales de calificación y que realizara un ejercicio muy alejado de la interpretación pro homine que determinó este órgano jurisdiccional. Efectivamente, ya se había dejado sin efectos la determinación que impuso la máxima sanción, por lo que la autoridad debía haber emitido una nueva en la que, valorando las mismas circunstancias fácticas, debía realizar un ejercicio de reindividualización para la imposición de la sanción. Subrayo que tales directrices derivaron de un ejercicio de interpretación de una disposición cuya aplicación literal se consideró desproporcionada respecto del derecho político al sufragio pasivo, por lo que no se ordenó a la responsable aplicar la misma sanción a partir de nuevos elementos que justificaran la máxima gravedad. El problema es que en la nueva determinación, el INE modificó aspectos sustanciales en la calificación de la gravedad de la falta, agravantes sin los cuales la negativa o cancelación del registro hubiera resultado evidentemente desproporcional. Y precisamente creo que aquí es donde se demuestra la incongruencia en el caso que o lo demuestra el caso que nos presenta la magistrada Soto Fregoso, en el que se pone en evidencia que el INE no debió reclasificar la intencionalidad de la conducta, sino que debió considerar que el actuar de los sujetos fue culposo y con esa base ordenar reindividualizar la sanción sobre la base de que se debe imponer alguna otra de las sanciones que van desde la amonestación o la multa, más no la negativa de registro, pues en esas condiciones su efecto resultaría desproporcionado respecto del derecho a ser votado de los sancionados. Por otra parte, en el caso Guerrero, la posición que sostiene el proyecto del magistrado Infante al respecto es que se trató de reclasificaciones válidas atendiendo a que la autoridad responsable no impuso una sanción más gravosa que la anteriormente determinada. En resumidas cuentas, lo que nos dice el proyecto del caso Guerrero es que la autoridad se encontraba en libertad de modificar aspectos definitorios como la intencionalidad de la conducta, lo cual se traduce en que ello no tenía incidencia en la situación de los recurrentes. En tal supuesto, para mí era evidente, como lo hemos definido en otras ocasiones, que la autoridad responsable no podía agravar la situación de los justiciables. Esto incluye no solo la imposibilidad de aumentar la sanción, sino también la imposibilidad de modificar en perjuicio de los actores aspectos en que su momento no fueron materia de estudio y que, de una u otra forma, les pudiesen resultar favorables al momento de la clasificación de la conducta. Esto es, aún bajo una nueva reflexión de la individualización de la sanción, la responsable no debía alterar o pretender perfeccionar aspectos de la calificación original de aquellas primeras determinación, ya que al hacerlo conculcó en perjuicio de los promoventes sus derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica. Y aquí viene un aspecto, creo, fundamental, que es que estas acciones precisamente que nosotros iniciamos a partir de los juicios que ya he dado cuenta y que posteriormente fueron nuevamente valoradas e individualizadas por el INE, afectan un principio fundamental que es el del no reformatio impeium. Precisamente uno de los reclamos fundamentales en las demandas que el INE, que plantean al INE, es que el INE reclasificó injustificadamente la intencionalidad de la conducta de culposo a doloso, lo cual derivó en la actualización de una agravante en la calificación de la infracción en contravención al principio non reformato impeius, que básicamente significa no reformar para peor. Es decir, que una cuestión por la cual viene un ciudadano a exigir un derecho, acabe siendo perjudicado más de lo que ya estaba.
En ese sentido, efectivamente, en la individualización de la sanción que efectuó la autoridad responsable en la primera determinación, se estableció, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno, con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. Ahí quiero que entremos en tema, porque estoy viendo algunos de sus comentarios y siento que no nos está quedando claro el tema. Leo comentarios como, por ejemplo, dicen, quita esa basura, no saben ni lo que dice. Y son los mismos que defienden a Félix Salgado Macedonio. Ahí hay un gran problema entre no saber escuchar y solamente oír. El magistrado Vargas está diciendo que si le regresaron la decisión al INE no era para que lo agravara. Es decir, no era para que volviera a decidir como decidió. Lo que está diciendo el magistrado Vargas es que el INE no podía hacer lo que hoy permitió el tribunal. Eso es lo que está diciendo el magistrado Vargas. Quiero ser muy puntual porque les vuelvo a repetir, este hombre es el único que defendió y que retomó el argumento del magistrado Reyes, el primer argumento del magistrado Reyes, cuando le regresa al INE la decisión y dice que, de hecho, el origen de ese proyecto era que esto no se agravara, sino que el INE tenía que reclasificar la sanción y que no lo hizo. El magistrado Vargas dice que en su concepto, si le regresaban al Instituto Nacional Electoral la decisión de reclasificar la sanción en contra de Salgado Macedonio y de Raúl Morón, no era para que volviera a aplicar lo que hoy aplicó el tribunal. Es el único que votó a favor de las impugnaciones y en contra de sus compañeros. De hecho, hubo otros 3. En un caso, 1. El otro fue él. En el caso de Félix Salgado Macedonio, fue él. En el caso de Raúl Morón, hubo otros 3 magistrados, 2 magistrados, si no estoy mal, fueron 5. Sí, hubo otros 2 magistrados, él y otro, que votaron en contra de retirarle la candidatura. Y soy muy precisa en ese tema porque lo que hoy hizo el tribunal fue darle, pues sí, una victoria a el INE. Quiero compartirles el momento de la votación. Términos de mi intervención. Gracias. Vean ustedes cómo votan. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del recurso de apelación 108 de 2021 y acumulados, en contra del JDC 623 de 2021 y acumulados, y en contra del JDC 733 y RAP 116 y acumulados. Y en el caso de que se alcance una mayoría, estaría a favor de la moción del magistrado Infante González por la acumulación de estos 2 medios de impugnación. Gracias, magistrado. Magistrado Indalfen Infante González. En contra del juicio ciudadano 623 y acumulados, también en contra del juicio ciudadano 733 y su acumulado, igual también reiterando la petición de que se acumulen este 733 al JS 623 y con mi propuesta en el RAP 108 y acumulados. Gracias, magistrado. Magistrada Yanina Otálvaro Malasis. Votaré a favor del recurso de apelación 108 con la emisión de un voto razonado y en contra de los juicios de la ciudadanía 623 y acumulado y del juicio de la ciudadanía 733 y acumulado, en el entendido de que se alcanzan una mayoría. Estoy de acuerdo en que se acumulen ambos juicios de la ciudadanía. Gracias, magistrado. Magistrado Roger Rodríguez Mondragón. A favor del recurso de apelación 108 y sus acumulados, en contra del juicio de la ciudadanía 623 y sus acumulados, en ese sentido pronunciándome por la confirmación del acuerdo del Instituto Nacional Electoral
y en contra del juicio de la ciudadanía 733 y su acumulado. Y en estos en particular estoy a favor de que se acumulen al JDC 623. Gracias, magistrado. Magistrada Mónica Lizoto Fregoso. Gracias. Estaría a favor de todos los proyectos con el concurrente respecto del RAP 108 y acumulados. Gracias, magistrado. Este es el momento de la votación. Y en realidad, o sea, quiero señalarles, más o menos para que los ubiquen, porque no nos acortamos de los nombres. Mónica Soto, o sea, la que está hasta arriba, la única mujer que está en la primera fila, ella votó a favor de dejarle la candidatura a Morón, pero quitársela a Félix Salgado Macedonio. Y el magistrado que acaban de escuchar, el que tiene la bandera grande de México atrás, que es el magistrado presidente del tribunal, él votó a favor de dejarle la candidatura a los dos candidatos. De ahí en fuera, todos los que ven en pantalla votaron a favor de retirar la candidatura a ambas personas. Esto se los dejo con claridad porque estamos hablando de que los votos para quitarle las candidaturas fueron de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Indalfer Infante, Yanine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez. Ellos votaron en contra de retirarle las candidaturas a los dos candidatos. En el caso de Mónica Soto hizo un voto particular, quitársela a Salgado, pero dejársela a Raúl Morón. Y el único que votó a favor de dejar la candidatura a ambas personas fue el magistrado que ya escucharon, que hizo una aportación reflexiva y que muchos de ustedes empezaban a decir que querían que lo quitara porque malditos todos. Entonces, sí quería hacer esa aclaración para que los ubicaran. Ahora, por ahí me dicen, Meme, ¿no es mucha ya la opacidad del presidente López Obrador con el Poder Judicial? Ojo, el presidente es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es el Poder Judicial. No puede intervenir. El INE no es Poder Judicial, es un autónomo. Los únicos que pueden intervenir son los diputados. Y era con una reforma electoral en su momento, ahora no la pueden hacer. Estamos en pleno proceso electoral. Tendrían que hacer la reforma electoral los diputados que vayan a entrar. El presidente no puede intervenir. No puede intervenir. Y hago una apuesta. ¿Cuánto a que mañana en la mañanera le van a preguntar al presidente López Obrador que qué opina de que el Tribunal Electoral le retiró la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón? Lo que quieran, hagamos apuestas, me encanta. Hagamos las apuestas pertinentes. Lo que quieran a que mañana se las va a retirar. O sea, mañana se la van a preguntar en la mañanera al presidente y ojo que con eso ya hubo una controversia hoy, particularmente con Julio Scherer. Hubo una controversia de la que ya estaremos hablando en un minuto más, porque dijo que había que taparle la boca a la prensa y uy, ¿para qué quieren? Explotaron todos en caos y entraron todos en criterio.